Ayer salió el ETF de Bitcoin que fue aprobado por la SEC, el ente regulador de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Pero sé que el concepto de un ETF de Bitcoin puede sonar extraño, así que en este video vamos a estar analizando qué es lo que significa este ETF en realidad, por qué surge, qué es lo que puede significar a futuro para nosotros como inversionistas y obviamente, como siempre, mi recomendación personal al final del video. Mi nombre es Juan Jun y hablo de finanzas personales e inversiones y te tengo un consejo a ti que estás viendo este video, que si quieres empezar a invertir en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, lo puedes hacer en la plataforma que yo utilizo, Binance, y lo puedes hacer con el link abajo en la descripción. Y si quieres guardar tus criptomonedas en un lugar seguro y que te genere a la misma vez ingresos pasivos, lo puedes hacer en otra plataforma que yo también utilizo llamada BlockFi y que te da hasta $250 la primera vez que depositas. Es literalmente dinero gratis, así que aprovecha y también tienes un link abajo en la descripción. Lo primero que tengo que decir es que este ETF de Bitcoin no es exactamente un ETF como ustedes se lo imaginan, es algo un poco diferente. Es en realidad lo que llamamos un ETF de futuros de Bitcoin. Obviamente los medios lo han estado llamando ETF de Bitcoin porque suena más llamativo y es un poco más sencillo de comprender a la hora de leerlo en un titular. Lastimosamente el hecho de que los medios hagan esto crea un poco de confusión porque propiamente un ETF de Bitcoin todavía no existe. Ya hemos hablado anteriormente de ETFs en este canal, pero para darles un recordatorio rápido, un ETF es darle like a este video. Mentira, un ETF es un fondo cotizado conformado por un conjunto de activos, como un fondo de inversión pero que cotiza en la bolsa de valores como si fuera una acción. Digamos que tú inviertes tu dinero en un ETF del S&P 500. Ese dinero se irá a las acciones que conforman el S&P 500, haciéndote a ti dueño de ellas a través del ETF. Pero este ETF en el que hablamos en el video es un ETF de futuros. Un contrato de futuros es un instrumento financiero utilizado para apostar por el precio futuro de las cosas. No me gusta utilizar este término de apostar, pero no encuentro otro que encaje en esta oración. Entonces, un contrato de futuros es básicamente un acuerdo legal que hay para comprar o vender un activo a un precio específico en el futuro. Así que te das cuenta que a diferencia de un ETF regular, este ETF de futuros de Bitcoin no compra ni tiene ningún Bitcoin. Hasta te lo dice en la documentación del ETF que el fondo no invierte directamente en Bitcoin. Pero Juan, entonces estos manes, ¿qué van a hacer con el dinero que la gente invierte en el ETF si no es para comprar Bitcoin? Es medio complicado, se los admito, pero para ponerlo de una manera más sencilla, la mecánica del ETF es que este va a almacenar Bitcoin sintético conformado por efectivo y un derivado. Lo que tienes que saber es que el ETF no tiene Bitcoin directamente y como no lo tiene, tiene que pasar por un conjunto de intermediarios para que el servicio siga el precio del Bitcoin. Y dichos intermediarios van a cobrarle fuertemente al ETF por ese servicio de seguir el precio de Bitcoin. Y obviamente, como son las cosas, ese precio se lo van a pasar directamente al consumidor. Aparte de eso está la situación de que el ETF de futuros de Bitcoin es vulnerable a divergencias en los precios de los futuros y de los activos que sigue. El ETF podría fallar en desempeño si el precio de Bitcoin sigue subiendo y subiendo. En otras palabras menos enredadas, el ETF no es tan eficiente como solo comprar el Bitcoin directamente. Y así mismo estoy seguro que estarán pensando en por qué las personas simplemente no compran Bitcoin, por qué pasar por todo este problema de los contratos de futuros. Y la respuesta es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, y su capacidad para poder regular estas actividades. Regular la custodia física de Bitcoin, bastante difícil. Regular el trading de contratos de futuros de Bitcoin en los exchanges de Estados Unidos, un poco más sencillo. Pero aquí la cosa es que estamos hablando de que un fondo hace todo esto para el inversionista común y corriente que está suscrito al canal, porque es simplemente mejor no comprar Bitcoin y ya. Ahora hablemos de cómo este ETF afectará al mercado. Obviamente no hay manera de saber esto con certeza, pero la lógica tal vez nos diría de que a medida que pase el tiempo, más medios van a estar hablando del ETF, lo que significa más atención para el ETF, lo que significa que más personas van a invertir en el ETF y esto probablemente haciendo que el precio de Bitcoin suba en valor aún más. Como por ejemplo hoy mismo que superó su máximo histórico pasando los $65.000 y estoy seguro que no estamos muy lejos de que cada Bitcoin valga $70.000. Aparte, como conocemos el mercado de criptomonedas, como Bitcoin es un líder feroz, cada vez que sube el resto de las altcoins suben igualmente después de unos días. No creo que sea mucha coincidencia que cuando Bitcoin llega a los $65.000, también Ethereum llega a los $4.000. Si se habrán dado cuenta por los indicios que he estado dando, no me mata la idea de una inversión en este ETF, pero sí creo que es un paso positivo para el mundo cripto. Lo que sí es que tiene una comisión por manejo algo elevada de 0.95%, es parecido a lo que te cobraría un fondo mutuo, por ejemplo. Y este ETF no va a seguir el precio del Bitcoin
Bitcoin 1 a 1. Eso fue lo que mencioné, de que hay una diferencia entre el precio de los futuros y el precio del activo real, el Bitcoin. 1 a 1 sería si no hubiese esa diferencia, pero ya vemos que aquí con este ETF ese no es el caso. Por estas razones probablemente sea mejor solo invertir en Bitcoin directamente, donde no te cobran estas comisiones elevadas y puedes disfrutar correctamente de la apreciación, a menos que sufra una corrección de vuelta. Por como yo lo veo, lo más significativo de este ETF podría ser la percepción pública en cuanto a Bitcoin. Esta percepción pública es importante para la criptomoneda y lo hemos visto por cómo ha subido de precio gracias a los medios que tanto hablan de ella y a las grandes empresas que la han empezado a adoptar, agregándole más leña al fuego. Cuando PayPal adoptó Bitcoin, lo cubrieron los medios. Cuando Tesla compró Bitcoin, lo cubrieron los medios. Cuando Square compró Bitcoin, lo cubrieron los medios. Aparte de la atención que recibe por parte de los medios, el hecho de que estas grandes empresas tengan Bitcoin en sus estados financieros le da un sentido de confianza y comodidad a las personas. Pensarán algo como: hey, si estas empresas grandes en las que yo admiro tanto están comprando Bitcoin, debe ser por algo, debe ser confiable. Al final del día, muchos de los que no invierten es por no tener confianza ante esas barreras de la incertidumbre. Pero si vemos que estas grandes empresas están comprando Bitcoin, esa barrera medio que se rompe. Y que si la aprobación de este ETF cambia el juego para la inclusión de las criptomonedas en nuestro sistema financiero, probablemente no. Pero como ya dije, sí es un paso positivo para que se desarrolle un mejor ecosistema. Yo personalmente no estaré invirtiendo en el ETF, pero sí estaré comprando más Bitcoin, aún considerando que está en máximos históricos. Y si por el ETF sí se da la corrección, entonces bajará de precio y compraré aún más. Espero que con este video hayas podido comprender qué es este ETF de Bitcoin, como lo dicen los medios, o este ETF de futuros de Bitcoin, como deberíamos de estar diciendo. Ya ahora estás un poco más informado sobre qué es, cómo surge, para qué sirve, lo bueno, lo malo y lo feo. Igualmente también espero que este video te haya hecho un mejor inversionista, y si no te hizo un mejor inversionista, espero que al menos te haya entretenido por algunos minutos. No olvides que si quieres invertir en criptomonedas en la plataforma que yo utilizo personalmente, Binance, tienes el link abajo en la descripción, y que si quieres guardar tus criptomonedas, generar ingresos pasivos con ellas y recibir hasta $250 por la primera vez que depositas, lo puedes hacer en BlockFi, que es la plataforma que también yo utilizo y para la cual también tienes el link en la descripción. Ya solo queda decir que no te vayas sin darle like, que me comentes qué opinas de este ETF, si invertirías en él, y que te suscribas para más contenido educativo y para ayudarnos con nuestra meta de llegar a los 100.000 suscriptores antes que se acabe el año, porque falta bastante poco. Cuídate, nos estaremos viendo en la próxima. Oigan, estoy investigando sobre otras criptomonedas para ver qué proyectos interesantes hay por ahí. Entonces sería cool si me pusieran en los comentarios en qué otras criptomonedas ustedes están invirtiendo. Y así yo puedo saber y ver, tal vez les haga un video o tal vez llegue a invertir en ellas.